Buenos días, queridos hermanos. Tal vez la pregunta más recurrente en nuestras vidas como cristianos es ¿por qué Dios no me habla? Y es ciertamente algo que desespera, especialmente cuando somos conscientes de que estamos caminando con la mayor santidad posible en Cristo hacia Dios. Y cuando miramos nuestro comportamiento como hijos de Dios y nos decimos que aunque no seamos perfectos y todavía cometamos errores y pecados, no vamos por el peor de los caminos y nos mantenemos fieles a las palabras de Dios y al cultivo cotidiano de nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Y aquí hay un pequeño pero importante error de concepto. Dios está vivo y por ello puede hablarnos. Y es importante para un cristiano buscar la opinión de Dios, lo que Dios nos dice, ante cualquier momento o reto en nuestras vidas. Pero pongámonos en el lugar correcto. La mayoría de las veces no le estamos pidiendo a Dios que nos hable, le estamos pidiendo a Dios que nos repita lo que Él ya nos dijo. Porque Dios ya nos habló. La Biblia es su palabra y en la Biblia vamos a encontrar respuestas a todo, a cosas grandes, importantes, notorias por su peso en nuestras vidas, pero también a cosas supuestamente pequeñas, menos importantes y menos notorias para nuestras vidas. El error de concepto al que me refería antes entonces es que no debemos preguntarle a Dios algo que ya Él ha respondido. Debemos pedirle confirmación, que es algo muy distinto. Recientemente escuché a un pastor hablar de los 3 pasos para confirmar si mi deseo, mi sueño, mi proyecto podría ser agradable a los ojos de Dios como para recibir su bendición. Y aunque sé que en la realidad las cosas son más complejas, esos 3 pasos resultan imprescindibles en la vida de cualquier hijo de Dios en su vida cotidiana. Imaginemos que queremos montar un negocio personal, emprender un proyecto, cumplir un sueño. Como hijos de Dios, hay una pregunta que debemos hacernos antes de cualquier otra. Ese es el primer paso. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre lo que pienso hacer? Y vamos de lo simple a lo profundo. Dios, al colocarnos en el Edén, lo hizo para que trabajáramos. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Leemos en Génesis 2:15. Y al expulsarnos del Edén, nos dijo que nos ganaríamos el pan con el sudor de nuestra frente. Es decir, bendijo desde el inicio el trabajo y los frutos del trabajo. Y hay muchas más bendiciones al trabajo en su palabra. Luego nos dijo que nos daba dones y talentos que deberíamos desarrollar en nuestras vidas, porque del uso que hiciéramos de esos dones y talentos tendríamos que responder ante Él. Y al final nos dijo, con el ejemplo de Jesucristo y con sus encomiendas ministeriales, que debíamos emplear esos dones y talentos en nuestras áreas específicas para establecer el reino de Dios. Eso es un enorme sí de parte de Dios a nuestra idea de emprender un proyecto o negocio o un sueño. El segundo paso es preguntarnos a nosotros mismos, ¿este negocio, este proyecto, este sueño está en los marcos éticos que Dios ordena en su palabra? Pero además, cuando pongamos en práctica este proyecto o negocio, podremos utilizarlo para cumplir con la gran encomienda. Recordemos que nos pidió Jesús: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran encomienda. Si la respuesta a esas 2 preguntas es positiva, ya podemos estar tranquilos de estar siguiendo al pie de la letra lo que Dios ya nos dijo y podremos esperar la bendición de Dios cuando arranquemos con ese proyecto, negocio o sueño. Y entonces llega el tercer paso, pedirle confirmación a Dios. Ahí es cuando llega el momento de buscar que Dios nos hable, que nos indique a través de su Espíritu Santo con qué movimientos debemos continuar en ese sueño. Muchos negocios que en principio están bendecidos por lo que dice la palabra, se mueren en el camino o ni siquiera se inician porque se viola este tercer paso. Debemos poner a los pies del Señor ese sueño, debemos consagrarlo a Dios y pedir que lo use para la extensión de su reino. ¿Por qué debemos hacer esto si ya hemos visto en la Biblia que todo está en regla? Porque es una promesa de Dios. Recordemos Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y escuchemos, y todas esas otras cosas os vendrán por añadidura. Si lo hacemos de este modo, comprobaremos que Dios comenzará a hablarnos del modo más maravilloso que existe. Abrirá todas las puertas que deban ser abiertas, cerrará aquellas que deban ser cerradas. Pondrá delante nuestro a las personas que necesitemos y quitará aquellas personas o cosas o trámites
que son un estorbo para el triunfo. Si vamos a poner un negocio, no olvidemos que la bendición empezará si al concebirlo y al ponerlo en funcionamiento, no olvidamos algunas cosas que Dios nos deja muy claras en su palabra. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Leemos en Levítico 19:13. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Leemos en Job 31:13-14. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente, nos dice Dios en el Salmo 112:5. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas, nos dice Proverbios 11:1. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Proverbios 21:5. Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo, nos dice Jeremías 22:13. Y finalmente, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, nos dice Colosenses 3:23. Pero hay muchos más consejos en lo que Dios ya nos ha dicho. No le pidamos a Dios que nos diga lo que ya nos ha dicho. Busquemos en su palabra y cuando encontremos la respuesta de Dios, que siempre estará ahí, pues no hay nada más completo sobre el comportamiento humano que nuestra Biblia. Entonces sí, pidamos confirmación a Dios y Dios hablará con su voz o con sus actos. Dios los bendiga.